Entonces solo vamos a revisar todo aquí, que esté en orden, que esté grabando y que esté en línea. Entonces tenemos, como anteriormente, nosotros vimos lo que fue cálculo. Cálculo de cálculo de presiones horizontales. Y después realizamos el cálculo de las fuerzas debidas a las presiones horizontales. Entonces nos faltó calcular el cálculo de momentos que tenemos en esta parte. Entonces, tenemos el primero y el segundo. Entonces, el primero es el que nosotros tenemos acá, el cálculo de presiones horizontales, que eso nos va a servir. Y aquí tenemos el segundo, el cálculo de fuerzas debidas, y aquí tenemos la simbología de cada uno de ellos con respecto a lo que yo tengo acá. Entonces, tenemos lo que es, solo con la consulta, no sé si me logran escuchar, porque aquí no me aparece que el audio esté activado. Me pueden mandar un mensaje que se estén escuchando bien. Buenos días, Inge, ¿sí se escucha? Entonces aquí tenemos el cálculo de momentos del pie del muro. Muchas gracias, José Julio. Entonces vamos a proseguir. Entonces tenemos cálculo de los momentos del pie del muro. Entonces aquí tenemos la fórmula. Entonces lo que debemos de hacer es despejarlo. Entonces ustedes se preguntarán por qué FP, fuerzas debidas pasiva horizontal, altura dividido 3. Entonces venimos y vamos a observar nuestro diagrama, donde ustedes observan las presiones pasivas. Del primero que nosotros tenemos, dice que va a ser la altura, partido 3, para los momentos. Entonces, tenemos lo que es la fuerza activa, que ese es el peso, este es el muro. Lo que vemos es el muro. Entonces, esta es la fuerza activa del suelo. Entonces, esta va a ser H partido 3. Pero ustedes ven una diferencia que dice H dividido 3 y H dividido 3. Entonces, esta parte prácticamente es el diagrama de las presiones de la sobrecarga que tenemos los 200, los 700 kilogramos. ¿Cuánto tenemos? Se me olvidó cuánto teníamos. Aquí está, 700 kilogramos por metro cuadrado. Entonces esto prácticamente va a ser dividido 2, porque nos está indicando la mitad, lo que tenemos acá. Entonces esto está mal, o sea que esto sería H partido 2, solo para la sobrecarga. Entonces vamos a bajar. Entonces, ¿se dan cuenta? MAS dice que MAS es el momento de sobrecarga, debido a la sobrecarga. Entonces tenemos, ¿se dan cuenta que tenemos H partido 2? Entonces en la fuerza pasiva, vamos a regresar acá. Vamos a sustituir este dato, donde lo vamos a colocar acá, que eso es kilogramos por metro. Entonces, fuerzas debidas, pasiva horizontal, ¿cuánto tenemos? Entonces sería esta. ¿Se dan cuenta que tenemos
la simbología. Entonces tenemos 864 kilogramos metros. Entonces aquí le vamos a poner 864. Va. Por la altura. Y sabemos que la altura de la fuerza pasiva es lo que tenemos la profundidad de nuestra cimentación. Entonces la fuerza pasiva es la que ejerce de este lado. Entonces esa altura es la que tenemos acá, que prácticamente es lo que profundizamos de cimentación, que sería 60 centímetros. Entonces, esa sería la altura total. Entonces sería 0.60 partido 3. Entonces, ¿eso cuánto nos va a dar? Saca mi calculadora. 0.60 partido 3 por 864. Nos va a dar 172.80. Kilogramo, metro. Entonces hoy vamos a sacar el momento activo de las fuerzas activas. Entonces, en las fuerzas activas del suelo, sabemos que es la que tenemos que estar ejerciendo sobre todo el muro. O sea que aquí tenemos un muro imaginario, el rectángulo. Entonces está la fuerza activa. Entonces eso va a ser la altura total que nosotros tengamos. Desde la cimentación hasta la parte superior. Entonces aquí tenemos 4 metros. Entonces bajamos. Entonces FH, bueno, primero la altura. 4 partido 3. Y FH, ¿cuánto es? Fuerza activa. De vías horizontal tenemos 4.266.66. Entonces venimos y sustituimos ese dato. Sería 4.266.66. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Entonces sería 4 partido 3 por 4.266.66. Nos va a dar 5.688.88. Entonces ya sacamos el momento activo. Hoy vamos a sacar el momento de la sobrecarga. Y sabemos que la altura siempre va a ser la misma, 4 metros dividido 2. Y la sobrecarga, ¿cuánto nos salió de las fuerzas debidas? Lo que tenemos acá, 933.20. Sería 933.20. ¿Cuánto nos va a dar eso? Sería 4 partido 2 por 933.20. Nos lo va a dar 1.800
66.40. Entonces ya sacamos nuestros momentos al pie del muro. Entonces, ¿qué más nos sigue por proseguir? ¿Qué más nos sigue por proseguir? Entonces, tenemos ¿qué nos dice aquí? Conociendo las presiones, las fuerzas, los momentos actuantes, es necesario determinar las fuerzas equilibradas y los momentos resistentes del muro, de forma que se puede determinarse mediante la división geométrica de una sección transversal del muro. Como se aprecia en la siguiente figura, en ellas también se puede visualizar las fuerzas que se producen debidas al peso de la estructura misma, así como el momento resultante con respecto al punto cero. Con respecto a este punto cero, estamos observando como punto cero, punto A, punto B, punto C, lo que ustedes se les ocurra poner su punto de referencia. Entonces, con respecto a ese punto cero, nosotros lo vamos a colocar acá. Entonces, aquí, ya poniendo nuestro punto de referencia, el punto de referencia siempre va a estar en esa posición para estos tipos de muros. Entonces, aquí tenemos que realizar una tabla. Entonces, en esta tabla tenemos las dimensiones figura, área de metros cuadrados, peso específico kilogramos por metro cúbico, el peso por kilogramos metro, el brazo sabemos que es la palanca, y de último tenemos el momento por kilogramos metro. Entonces, nosotros ya tenemos nuestra dimensión del muro con respecto con el análisis que hemos hecho. Entonces, ¿se acuerdan que yo le di punto 70 porque ya lo había calculado y no me dio el chequeo este fue el chequeo que no me salió fue sí, el chequeo de volteo, que no me salió porque aquí le tenía 0.30, aquí le tenía 30 centímetros, entonces no me chequeó. Entonces ustedes lo pueden intentar con 30 y les va a ver que no les va a funcionar. Entonces yo viene porque es un poco, para explicarles bien, lo podemos regresar nuevamente. Entonces yo le puse 70 centímetros. Entonces aquí voy a dividir mis figuras geométricas. Entonces en esas figuras geométricas yo tengo mi segunda figura es un rectángulo, que prácticamente sería toda esta parte. Y tenemos la otra figura, que es mi triángulo. Entonces tengo dos figuras. Entonces al triángulo voy a llamar figura 1 y el rectángulo figura 2. Entonces vengo y empiezo a poner mis datos. Figura 1, figura 2. Entonces en la figura 1 tengo que sacar el área. Entonces aquí me faltó una medida. Y que sería los 4 metros. Entonces, y me falta la medida de mi triángulo de la base. Entonces, como tengo 2.35 menos 70 de la otra figura, 0.70 menos 2.35 va a salir 1.65. Entonces sería 1.65. Y para sacar el área sabemos que yo necesito, sabemos que va a ser
base por altura dividido 2. Entonces, sería base por altura, la fórmula dividido 2, entonces sería base, tenemos 1.65 por la altura, que tenemos 4. Todo eso dividido 2. ¿Y cuánto nos va a dar? $3.30. Entonces ya tengo mi área de metros cuadrados. Entonces ahorita vamos a sacar lo que es la segunda figura. Y la segunda figura, ¿cuántos metros cuadrados será? Entonces, esto prácticamente es un rectángulo. Entonces sería 0.70 por 35. Ah, no, sería 0.70 por 4. Porque sería el ancho por la altura. Entonces sería 0.70 por 4. Nos va a dar 2.8. Entonces nos va a dar 2.8. Ahí sacamos nuestro área metros cuadrados. Hoy necesito saber mi peso específico en kilogramos metros cúbicos. Pero como sabemos que esto no es un hormigón, no que es un hormigón con piedra, prácticamente es concreto ciclopio. Entonces, este concreto ciclopio es el peso específico. ¿Cuánto es? Porque sabemos que el peso específico del hormigón es 2.400 kilogramos metros cúbicos. Entonces, nosotros aquí les di los datos que teníamos referente a lo que teníamos. Entonces, el peso específico lo tenemos acá. El concreto ciclopio a utilizar posee un peso específico ISC de 2.200 kilogramos metros cúbicos, que se utilizará piedra bola con una proporción de 40%, completando con 60% de hormigón. Entonces bajamos, ya sabemos en nuestro peso específico del hormigón. Entonces aquí le vamos a poner 2.200. Y aquí 2.200. Entonces hoy vamos a hacer que el peso. Entonces para sacar este peso, el peso de cada figura que nosotros tenemos, necesitamos multiplicar 2.200 por los metros cuadrados. Entonces sería el primero, la figura número 1, 3.30 por 2.200, nos va a dar 7.260. O sea que estamos multiplicando por este, ¿va? Entonces la segunda figura, ¿cuánto nos va a dar? Si tenemos 2.8, lo mismo, ¿va? Solo le cambiamos el primer número, la primera celda en nuestra calculadora y nos va a dar 6.160. Entonces, después tenemos que hacer las dos sumatorias de peso. Entonces, vamos a poner más 6.160 más, no sería 6.160 más 7.260, nos va a dar 13.000, donde vamos a poner aquí la sumatoria de nuestro peso total.
13,420. Entonces aquí viene lo que vamos a sacar, nuestros brazos. Entonces a este brazo tendríamos de este punto a referente a este punto, vamos a sacar nuestro brazo. Vamos a sacar nuestro brazo. Entonces, tenemos que sacar el centro de gravedad que tenemos en nuestra figura número 1. Entonces, el centro de gravedad, aquí lo están indicando ellos, con respecto al peso 1. Entonces, ese centro de gravedad, ¿cómo lo vamos a sacar si nos está indicando 1.10? Entonces, esa fórmula prácticamente sería 2/3. Vamos a poner el centro de gravedad que va a ser CG. Va a ser 2/3 por la base. Porque solo la base necesitamos analizar con respecto al centro de gravedad. Entonces, este centro de gravedad, lo que nosotros tenemos acá, sería 2/3 por 1.65. ¿Cuánto nos va a dar eso? Si lo calculan. Entonces tenemos 2/3 por 1.65. Nos va a dar 1.10. Entonces ya sacamos nuestro primer punto, el brazo de palanca. Entonces aquí sería 1.10. De nuestra primera figura 1. Hoy necesitamos sacar nuestra figura número 2 del brazo. Entonces, esa figura número 2 ya nos cambió. Porque no vamos a usar la misma fórmula, sino que prácticamente vamos a analizar lo que tenemos acá. Aquí está. Vamos a ver, ahí está. Ahí me sale. Bueno, entonces la segunda fórmula es el segundo brazo que necesitamos encontrar. Sabemos que va a estar al centro de nuestra figura. Entonces, como tenemos 0.70, solo le vamos a restar 0.35. Que ahí está la mitad de nuestra figura. Su centro de gravedad, pero con respecto a X. Entonces, como acá prácticamente tenemos que tomar este punto hacia nuestro punto de origen. Porque en este punto 0, nosotros estamos haciendo palanca sobre todo este muro como referente a esto. Entonces, como ya tenemos 1.65, ya sabemos esta distancia de la base que tenemos de la primera figura. Entonces, la segunda va a ser 0.35. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? Y eso nos va a dar 2 metros de palanca con respecto a nuestro punto 0. Entonces, aquí le vamos a poner 2 metros. Entonces, aquí ya sacamos nuestros brazos, nuestro peso específico, nuestra área de metros cuadrados. Entonces, ¿qué nos falta? Prácticamente lo que vamos a hacer es multiplicar por el peso por nuestro brazo.
Entonces, ¿cuánto es la primera figura? Entonces sería 7,260 por 1.10. Eso nos va a dar 7,986. Y la segunda, ¿cuánto nos va a dar? Va a ser 2.8. No. La segunda sería 6,160 por 2, que sería por esto, ¿verdad? Y nos va a dar 12,320. Entonces hoy tenemos que sacar la sumatoria del momento resistente, donde sería 12,320 más 7,986. Eso nos va a dar 20,306. Entonces ya sacamos la otra parte. Entonces aquí viene lo mero bonito, donde solo vamos a ir jalando datos. Entonces aquí vamos a hacer el chequeo de la estabilidad contra el volteo. Entonces, ese chequeo tiene que checar mayor o igual 2. Entonces vamos a ver si resulta si nuestro muro chequea con nuestro volteo. Entonces sabemos que en nuestro momento resistente tenemos como primero 20,000. Ese 20,000 momento resistente que tenemos aquí, 20,306. Entonces tenemos 20,306. Pero acá le vamos a sumar otro momento más. Y ese momento es el que nosotros tenemos acá. El momento pasivo. ¿Por qué? Porque le está haciendo le está haciendo como una fuerza de frenado a nuestro muro. Entonces, prácticamente lo que analizamos acá en esta tabla es como la resistencia. Este es todo el peso que nosotros tenemos acá, aquí. Esta es nuestro muro. Este diagrama que tenemos acá. Entonces, este diagrama prácticamente es una fuerza pasiva también. Entonces, lo que analizamos en la tabla es una fuerza pasiva con el momento resistente. Entonces, tenemos dos fuerzas pasivas, 1 y 2. Toman bastante en cuenta eso. Y aquí tenemos dos cargas activas, el suelo y la sobrecarga. Entonces, tenemos que sumar el momento pasivo, que es 172.80. Entonces bajamos y vamos a sumar 172.80. Entonces aquí viene lo que les estaba explicando de los momentos activos, que tenemos dos, el suelo y la sobrecarga. Entonces del suelo, ¿cuánto tenemos? ¿Cómo pasé? Aquí está. El primero tenemos 5,688.88 y el segundo 1,866.40. Entonces vamos a copiar estos dos datos. Entonces el primero era 5,688.88. Y el segundo era 1,866.67. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? Entonces tenemos 20,306 más 172.80 partido 5,688.88 más
1866.67. Nos va a dar 2.71. O sea que prácticamente esto ya no chequeó, que Fs es mayor o igual a 2 y Fs me salió 2.71 es mayor o igual a 2. Ok, entonces ya encontré mi respuesta, que mi muro funciona contra el volteo. Entonces ya pasé mi primer chequeo. Hoy vengo y vamos a hacer el chequeo de deslizamiento. Nuestro segundo chequeo. Ya no vas a regresar para que usted lo copie. Lo pasemos luego. Entonces, aquí tenemos el deslizamiento. Y prácticamente en el chequeo de deslizamiento va a ser Fs mayor o igual a 1.5. Entonces, aquí ya nos cambió. Entonces, a esto tenemos que sacar Fr, coeficiente de fricción, por el peso. Entonces, el coeficiente de fricción prácticamente nosotros vamos a tener como base 0.90. Ese va a ser como de la fórmula. Entonces, de la fórmula va a ser el coeficiente de fricción 0.90. Vamos a poner aquí. El coeficiente de fricción va a ser 0.90 por la tangente por el ángulo. Entonces tenemos aquí 0.90 por tangente del ángulo. ¿Y cuál ángulo vamos a poner? Entonces le vamos a poner el ángulo que posee el ángulo de fricción interna, que es 30 grados. Entonces es lo que tenemos acá. Entonces tenemos 30 grados. El ángulo de fricción por 30 por BT, que sería el peso total de nuestro muro. Y el peso total de nuestro muro es lo que tenemos acá, 13.420. Entonces bajamos. Sería 13.420. Entonces, ¿eso cuánto nos va a dar? $6.973.236. Lo vamos a dejar en 24. Entonces ya sacamos FR. Entonces nos dice, vamos a sacar, ya sacamos FR, hoy vamos a sacar FR mayúscula, que tenemos acá. Entonces aquí tenemos FR con F minúscula, más fuerza pasiva horizontal. Entonces, aquí tenemos 6.973. 6.973.24. Más la fuerza pasiva horizontal. Entonces, la fuerza pasiva horizontal tenemos 864. Porque aquí estamos viendo deslizamiento, entonces son fuerzas. El otro era volteo, y volteo sabemos que son momentos. Entonces, dijimos que era 864. Entonces, ¿cuánto nos va a dar eso?
nos va a dar 7,837,24 kilogramos metros. Entonces aquí ya podemos calcular. Entonces tenemos FR, ya tenemos el total de nuestras dos sumatorias de las fuerzas pasivas. Entonces aquí le vamos a colocar el dato una vez, 7,837,24. Y las fuerzas activas sabemos que tenemos dos. Y esas dos fuerzas activas debidas son las que tenemos acá. Tenemos 4,266,66 más 933,20. Entonces, pues eso es lo que tenemos FA. Entonces tenemos 4,266,66 más 933,33. Entonces, ¿eso cuánto nos va a dar? Entonces, tenemos 7,837,24 partido 4,266,66, 933. Bueno, yo aquí tenía punto 33. ¿Aquí nos salió qué? Vamos a ver. Punto 20. Ahorremos esto, le vamos a poner punto 20. Nos va a dar 1,57. Entonces, esto aproximado nos va a dar 1,51. Y el chequeo con que FS va a ser igual a 1,5. Y nos salió 1,51 aproximado, mayor o igual a 1,5. O sea que aquí llegamos cerca del límite, que prácticamente ya nos chequeó. Y le damos OK. Entonces de aquí ya chequeamos lo que fue el chequeo por deslizamiento. Entonces hoy vamos a ver el chequeo por capacidad de soporte suelo. Entonces dice que debido a la figura del muro no es simétrica, se generan fuerzas excéntricos, y es decir que las presiones en los extremos inferiores del muro serán distintas, siendo así, se realiza una divisación de las presiones bajo la base del muro, las cuales se determinan. Tenemos la primera fórmula, tenemos que buscar la extensidad, esta es la fórmula de extensidad. Tenemos que buscar la X, la que no tenemos, momento de resistencia menos los momentos activos partido del peso. Entonces, vamos a comenzar sacando X primeramente. Y ahí vamos a sacar la extensidad. Y de último vamos a hacer los chequeos contra, encontrar si el suelo tiene la capacidad para soportar nuestro muro. Entonces, tenemos donde X, momento resistente, menos los momentos activos, partido de peso. Entonces, los momentos resistentes ya sabemos que MR, ya sabemos que vale 20,000. Que es momentos resistentes son los pasivos. Pues los momentos pasivos, fuerzas pasivas. Entonces, aquí vamos a meter nuestros momentos, porque momentos nos están pidiendo. Entonces ahí sería 20,306.
más la fuerza pasiva que tenemos donde está haciendo como el tacón, que es 172.80. Entonces, para que ustedes lo miren, lo vamos a ver acá. Momento resistente, fuerza pasiva, más el momento de 172. Entonces nos está pidiendo MA. Y MA tenemos que es todo engloba estos dos. Y estos dos sabemos que vale 5.688.88 y el otro vale 1.866.40. Entonces bajamos y lo vamos a poner. Entonces sería 5.000.6688.88 menos 1.866.66. Todo eso partido por el peso del peso de nuestro muro. Y el peso de nuestro muro vale 13.420. Entonces bajamos a ser 13.420. Entonces, ¿cuánto nos va a dar eso? Sí, 20.306 más 162.80. Ponemos un negativo y sabemos que vamos a hacer la sumatoria de esos dos. 5.688.88 menos 1.800. Aquí le voy a sumar. Más 1.866.66. Cerramos. Partido 13.420. Nos va a dar 0. Ahí, aquí no cerré. Nos va a dar 0.96. Entonces, ahorita lo que resulta, dice, si 3x es mayor, si 3x es mayor que b, no existirán presiones negativas, por lo que se comprueba que es correcto su cálculo con las ecuaciones enunciadas. Entonces, tenemos dos opciones de ecuaciones. Entonces, nosotros le tenemos que pegar a esto para que no vea presiones negativas. Entonces, nos dice 3x. Entonces, va a ser 3x multiplicado, que ya sacamos x acá, que es 0.96. ¿Cuánto nos va a dar? Entonces sería 3x por 96, 2.88. Entonces, como nosotros tenemos nuestro muro que mide 2.35. ¿Dónde está? Ya lo perdí. Aquí está. 2.35 de base. Entonces, prácticamente, nosotros le podemos dar mucho más ancho nuestro muro. Nuestro muro. ¿Qué sería? Este sería nuestro muro de contención, que prácticamente abarca toda la presión de 2.88. O sea que no tenemos presiones negativas. Entonces, se nos va a chequear con respecto a la extensidad y a utilizar esta fórmula. Entonces, venimos, en nuestra fórmula de extensidad tenemos base. Sabemos que la base del muro mide 2.35. Dividido 2 y aquí ya lo tenemos. Entonces sería 2.35 partido 2 por 0.96. ¿Cuánto nos va a dar? Sí, a 2.35 dividido 2 menos 0.96. Tenemos 0.215. Entonces le vamos a poner 0.22. Entonces ya ahí ya podemos calcular
las presiones máximas y las presiones mínimas con la fórmula. Entonces vamos a jalar esta fórmula. Acá. Entonces, aquí ya solo es sustituir con esta fórmula. Solo que acá, si ustedes observan, tenemos un más y un menos. Entonces, Qmax lo vamos a poner con el signo positivo que tenemos acá. Entonces, este L no es funcional. Entonces, tenemos WT, es el peso en nuestro muro, que ya sabemos que es 13.420. Dividido por la base del muro, que es 2.35. Uno de la fórmula, que ya está, más 6 por la extensidad de E, que sabemos que es 0.22, partido por la base que tenemos acá, 2.35. Entonces, ¿eso cuánto nos va a dar? Entonces, tenemos 13.420 partido 2.35 por, abrimos paréntesis, 1 más 6 por 0.22 partido 2.35. Nos va a dar 8.918.31. Entonces ahí ya sacamos Qmax. Entonces en el otro prácticamente solo vamos a cambiar este signo. Nada más que va a ser para las presiones mínimas. Y entonces vengo aquí en mi calculadora y solo cambiar este signo. Sería menos. Y me va a dar 2.502.96. Entonces, el suelo portante de nuestro muro dice aquí, con el estudio que ellos hicieron, estudio de suelos, dice que tenemos un suelo portante de 18.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces venimos acá. Estamos acá. Entonces dice 18.000. El suelo portante. Entonces tenemos aquí Qmax es menor a 18.000 y Qmenos, si el Q mínimo es menor a esto. Entonces prácticamente aquí ya no chequeó que sí soporta nuestro muro esa capacidad. Entonces, poniendo un ejemplo, si este le hubiera puesto 18.000 Qmax, 18.000 acá, entonces mi suelo portante no es capaz. Entonces tengo que regresar y darle mucho más ancho, 2.35. Entonces, al darle más ancho, prácticamente lo que me está diciendo que tengo que recalcular desde dónde. Tengo que recalcular desde esta parte, porque desde aquí le estoy dando mucho más ancho para que lograr que me dé el último chequeo. Pero eso solo es si no les diera ese chequeo a ustedes. Entonces aquí sí nos chequeó con las dos presiones. Entonces aquí ya después ya terminamos a diseñar nuestro muro, que prácticamente ya es un diseño en AutoCAD.
Ya le ponemos nuestras distancias, nuestra corona y prácticamente ahí lo terminamos. Y aquí está la profundidad de la cimentación que les coloqué. Entonces todo eso sería por hoy. Se me pasó un poquito la hora. Entonces que tengan un buen fin de semana y bendiciones. Buen día, ingeniero.